Entonces vamos a continuar en Romanos 16. And we will pray, Vamos a orar and then we'll have a good time in the Word of God. y vamos a tener un buen tiempo en la palabra de Dios. Jesus, we thank you for your presence. Señor, te agradecemos por tu presencia. We pray that you would bless this class Oramos para que tú bendigas esta clase and the conversation afterwards. y las conversaciones que vamos a tener después. We pray that you would guide us. Oramos para que nos guíes And there would be all of you and none of me. y que todo se trate de ti y no de mí, Señor. We pray that your word would be Oramos para que tu palabra sea would be challenging for us and also comforting. que algo que nos conforte y que nos desafíe. Lord, we want to receive as a good soil Señor, queremos recibir como la buena tierra. the seed of your word. Queremos recibir la semilla de tu palabra. We thank you and we praise you for who you are. Te agradecemos por quién eres, Lord, Señor. we want to receive the word of God not as the word of man, but as a word of God. Queremos recibir la palabra de Dios, no una palabra de los hombres. We pray that you help us concentrate Oramos para que nos ayudes a concentrarnos and lay aside every distraction. y que dejemos a un lado cualquier distracción. Lord, we pray that you would use this word in our lives, Señor, oramos para que uses esta palabra en nuestras vidas, in our families. en nuestras familias. In your name we prayed. En tu nombre oramos. Amen. Amén. Okay, Romans 16, Romanos 16. and this is. Can we get the image up? I'm going to let me see. I want to Podemos ponerle imagen. just briefly describe the historical background of the book of Romans. Quiero brevemente describir el trasfondo del libro de Romanos. Yeah, and Paul is here in Corinth, Pablo está acá en Corinto and he is writing an epistle to the Romans. y él está escribiendo una epístola a los romanos. So he's here in Corinth right now. Él está en Corinto. Right, look at all the huge big map right there. Miren ese mapa tan grande. Okay, so this is the Mediterranean. Ese es el Mediterráneo. This is Corinth. Ese es Corinto. Okay, and the region is called Achaia, right? Y ese lugar se llama Acaya. Achaia, and Macedonia is north. Y en el norte está Macedonia. Here is Ephesus. Éfeso está hacia ese lado. Here is Troas. También tenemos a Troas ahí. Okay, so from here, Entonces desde aquí he's writing an epistle, él está escribiendo una epístola. and he has never been to Rome, Y él nunca ha estado en Roma, but pero he knows a lot of people in Rome. conoce muchas personas en Roma. Okay, and he greets many of them by name. Y él He greets, like saluda. saluda a muchas personas por su nombre. And in Romans 16, we see what we could call kingdom culture. Y en Romanos 16 vemos algo que le llamaríamos el reino cultural La cultura del reino. o la cultura del reino. Yeah, the kingdom culture. La cultura del reino. Okay, what is the culture of the kingdom of God? ¿Cuál es la cultura del reino de Dios? Okay, so that is going to be our subject tonight. Entonces de eso se va a tratar esta noche. Jimmy, I sang the songs. Jimmy y yo ya canté las canciones. Sorry, you're fired. Ya te estás despedido. Just joking. Es una broma. I didn't sing. Bueno, canté. Okay, so the kingdom culture. Entonces, la cultura del reino. Very good. You can mute that if you want. Okay. The kingdom culture. La cultura del reino. And this culture
Esta cultura which we have in the kingdom of God, que se encuentra en el reino de Dios it's sometimes not the culture that I grew up with. no es una cultura en la cual yo he crecido. Okay? Things that are normal for me sometimes need to be adjusted in the kingdom. Porque algunas cosas que para mí son normal tienen que estar ajustadas a este reino. Okay? So there are things that we do a certain way. There are ways that we think in the kingdom. Porque a veces hacemos cosas, ¿no?, de que nosotros pensamos que está bien, ¿no?, de acuerdo a la cultura del reino. Okay, so we're going to talk about the kingdom culture. My first statement I would like to make tonight is that Jesus was countercultural. Lo primero que quiero mencionar es que Jesús era contracultural. Yeah. So when Jesus came, he didn't try to blend into the culture. Entonces, cuando Jesús vino, él no intentó introducirse a la cultura. He didn't want to be like the culture. Él no quiso ser como la cultura, He wanted to. He was different. porque él era diferente. Okay. So here's a couple instances that we see that Jesus was countercultural. Y acá podemos ver en la Biblia algunas cosas que nos muestran que Jesús era contra una cultura. He confronted Él lo confrontó. sometimes the cultural norms. Las Normas culturales. las normas culturales. Okay, so here's Mark chapter 2. En No, chapter 1. Marcos 1, And this is how Jesus called some of his disciples. y así es como Jesús le llama a uno de sus discípulos, algunos de ellos. In verse 16, as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Then Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. They immediately left their nets and followed him. Verso 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Then he had gone a little further from there and saw James, the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the boat mending their nets. Verso 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. And immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants and went after him. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. This fishing business was a family business. Este negocio que tenían de pescar era un negocio familiar. And Jesus says, "You follow me." Y Jesús les dijo, síguenme. And they stood up and they said, "Bye bye, Daddy. Y ellos se pararon y dijeron, adiós papá, I'm papito, going. porque yo estoy yendo I con follow él. Jesus." Estoy siguiendo a Jesús. Okay, it's a big decision and it's not an easy one. Y esa es una gran decisión. And it's Y no not es una decisión fácil. Yeah, but leaving a family business behind Porque es dejar un negocio familiar atrás. was not aligning with the cultural norms. It Era- wasn't like in the culture. No era algo que no estaba en esa cultura. Okay, here is another one for you in Luke chapter 15. En Lucas 15, We're not going to read the entire parable, no vamos a leer toda la parábola, but the prodigal son goes pero el hijo pródigo se va, and he wastes all his money, y él malgasta todo su dinero, and he comes to his senses and he comes back. y luego él piensa y regresa, ¿no? Okay, and the father is looking for the son, Y el padre está buscando por el hijo, and he saw him from far away. y lo ve desde lejos. And here is what in verse 20 it says. En el verso 20.
he arose in Luke 15. He arose and came to his father. When he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Okay, if you tell this story to us, it's like, oh, the father is running. There was no problem with that. Y si tú cuentas esta historia, ¿no? Dicen, bueno, el padre está corriendo y no hay nada extraordinario ahí, ¿no? If you tell this story to a Middle Eastern man Si tú le cuentas esta historia a un hombre del Medio Oeste, who is familiar with the first century culture, que es he knows, yeah, he's que él conoce o sabe la cultura de la primera siglo. el primer siglo. Yeah, a man would never do this. Un hombre nunca haría esto, He would never humiliate himself by running. porque no se humillaría por así corriendo, Yeah, this was like laying aside his dignity. porque es como dejar tu dignidad por los suelos, Okay, the father would never run. porque un padre nunca correría. It was totally against the culture, Eso era algo totalmente fuera de la cultura. especially in this case when the son left the way he did. Especialmente cuando el hijo se va en la forma que él lo hizo. I can't even wait that you die. Give me my inheritance. I can't wait until you die. Diría, ¿no? Algo como, yo no estoy esperando que tú mueras para recibir mi herencia. Give me my inheritance and I'm out of here. Dame mi herencia y luego me voy. If you tell this story to shepherds who live in the Middle East, even in Central Asia, they would be shocked. Porque si tú le cuentas esa historia a personas, los que cuidan las ovejas del Medio Oeste Or in Asia Minor. o en Asia Or, Menor Central Asia. o en Asia Central, si tú le cuentas a ellos esta historia, You have to preserve your dignity in the way you carry yourself. ellos dirían, ¿no? Tú tienes que cuidar tu dignidad. But here in this parable, God humbles himself. Pero en esta parábola podemos ver que Dios se humilla. God doesn't care so much about his own dignity. Porque Dios no le importa mucho esa dignidad When one of his children is returning. cuando uno de sus hijos regresa. Okay, that's the nature of God. The Father in this story is a picture of God. Entonces eso es quién es Dios, y acá el Padre es la imagen de Dios. And it was shocking in their culture setting. It confronted their culture. Y eso fue algo impresionante en su cultura, fue como confrontar esa cultura. Okay, here's a couple more for you. Acá tengo algunos otros versos para ustedes. How about touching a leper? ¿Qué tal el tocar a un leproso? Anybody? ¿A alguien Any le gustaría volunteers? hacer eso? Any volunteers? No? ¿Algún voluntario para tocar a un leproso? Why? ¿Por qué? Well, we don't even have to spend 7 days outside of the camp. Porque We don't even have to be isolated from the population for 7 no days. necesitamos estar fuera de la gente, no lejos de la gente por 7 días. Yeah, if you look at the regulations concerning leprosy Porque si tú ves a las reglas de cuando se trata de la lepra, in Leviticus chapter 13, en Levíticos capítulo 13, you would see that if you touch a leprous person, you're out of the town for 7 days. según esa regla dice que si tú tocas a un leproso, tú te botan de la ciudad por 7 días. Also, if you touch a woman who has an issue of blood, you're also unclean. Y también si tocas a una mujer que tiene el flujo de sangre, también eres una persona que no está limpia. So here is Jesus, Y acá vemos a Jesús and in Luke chapter 8, en Lucas 8. he's touched by a woman with an issue of blood, Él es tocado por una mujer que tiene un flujo de sangre. and instead of becoming
instead of becoming unclean, Y en lugar de que Jesús no sea limpio, the woman was healed. sino fue al revés, la mujer fue sanada. In Luke 8:44, he came from behind and touched the border of his garment, and immediately her flow of blood stopped. En Lucas 8:44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. It's fascinating that God is not limited to our cultures, and not even to the Jewish culture. Es impresionante cómo Jesús no se limita a nuestra cultura, e incluso a la cultura judía. He would come and he would heal on the Sabbath. Él iba y sanaba en el día sábado. And he would be like, guys, did you see this? Stand in the middle. Behold, and Y decía, miren, He acá, would heal. ponte al medio, y sanaba. everybody was like, wow, he healed on the Sabbath. Y todo el mundo decía, ay, está sanando, está curando en el sábado. And he would do it on purpose. Y él lo hacía a propósito. In Matthew 8, he's touched by the leprous. En Mateo 8, a él lo toca un leproso. Verse 3, En el verso 3, Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. As Jesus touching the leprous, Entonces cuando person. Jesús toca al leproso, Jesus is not limited to anyone's culture. eso sucede. Y Jesús He's not limited to any Jesús culture. no se limita a ninguna cultura. Let's go to the book of Luke chapter 12. En Lucas 12, 17. verso 17. He thought within 16. There is this parable he speaks. He spoke a parable to them. The ground of a certain rich man yielded plentifully. Verso 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. He thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. So he said, I will do this. I will pull down my barn and build greater, and there I will store all my crops and my goods. 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. And God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then those and whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. You can see two kingdoms here. Y acá puedes ver dos reinos. The kingdom of God, El reino de Dios, we have an orientation. tenemos una orientación. Okay, our mission in life Nuestra misión en la vida is not to accumulate stuff. no es el acumular cosas. Okay, now we seek to be good stewards of the things that God has committed to us. Nosotros queremos ser buenos administradores de las cosas que Dios nos da. That includes money. Y eso incluye dinero. And, let's be good stewards over money. Y seamos buenos administradores con el dinero. Let's work hard Trabajemos duro for our money. por nuestro dinero. Okay, but our purpose in life is not to accumulate stuff. Pero nuestro propósito en la vida no es el acumular cosas. Okay, this one says, you can be rich toward God. Y acá dice, y no es Last part. rico para con Dios. So,
I want to be rich toward God. Entonces yo quiero ser rico para Dios. Well, what does it mean to be rich toward God? ¿Y qué significa ser rico para con Dios? Any ideas out there? ¿Alguien tiene alguna idea? What does it mean? ¿Qué significa eso? Rich toward God. Rico para con Dios. Yeah, investing or being involved in eternal things. Yeah, things that have eternal significance. Claro, cosas que tienen un significado eterno. Like, well, what does Jesus say? What does Jesus say? Like, lay up treasures for yourself in heaven. Jesús dice esto, guarda tesoros para ti en el cielo. So, what does it mean? ¿Qué significa eso? How do I do that? ¿Cómo hago eso? Okay, so I'm involved with things that are eternal. Claro, estoy involucrado con cosas que son eternas. Okay, I can do that. Okay, how Claro, is that? puedo hacer eso, pero ¿cómo? Yeah. Thank you for stopping that. Thanks. Yeah. So you come into a meeting, and God says, "I'm going to write a book of remembrance every time you gather together." Y tú vienes acá y Dios dice, voy a escribir un libro que te recuerde cosas, ¿no? Cuando ustedes están juntos. Yeah, that's Malachi 3. Malaquías 3. So, are we gathered here tonight? Esta noche estamos nosotros juntos. Yes, we are, right? Sí, ¿no? Are there a book of remembrance that's being written right now? ¿Hay un libro escrito del recuerdo para nosotros? Right now? Ahora mismo, In heaven? en el cielo. There is. Sí And hay. God is writing it. Y Dios lo está escribiendo. So that's very interesting for us. Y eso es algo muy interesante para nosotros. There is the Bible mentions silver, gold, and precious stone. La Biblia menciona oro, plata y piedras preciosas. Yeah, so that's figurative speech, but we kind of have an idea what they mean. Es una forma figurativa, pero nosotros tenemos una idea de qué se trata eso. Silver speaks of redemption. La plata habla de la redención. Gold speaks of the nature of God. El oro habla de la naturaleza de Dios. And precious stone, Y las piedras preciosas, which is formed under extreme pressure. que son hechas en una presión extrema. It's standing in the being tested, standing in spiritual warfare. Habla sobre el ser probado y estar en la guerra espiritual. And also discipleship. Y también el discipulado. The Bible talks about crowns. Porque la Biblia habla de las coronas. We can be rich toward God. Entonces podemos ser ricos para con Dios. We can also have, the Word of God dwell in our hearts. Y también la palabra de Dios que mora en nuestros corazones. We can know a lot about God. Y podemos conocer mucho sobre Dios. So we can be rich. Entonces en esa forma podemos ser ricos. In fact, Paul says we can enrich other people's lives. Y en realidad Pablo dice, nosotros podemos enriquecer la vida de otras personas. So our orientation is different from the world's orientation. Our orientation is different from the world's. Entonces nuestra orientación es muy diferente a la orientación que tiene el mundo. In the world, they would say, Wednesday night, why would you go to church? En el mundo dirían, miércoles a la noche, ¿por qué irías a la iglesia? Like, it doesn't make sense. Porque no tiene sentido eso. What do they give you there? ¿Qué es lo que te dan ahí? Do they give you like, food? ¿Te dan comida? Or do they give you clothes? ¿O te dan ropa? Why is it good for you to go to church? ¿Por qué es tan bueno para ti ir a la iglesia? Why would I choose to come to church rather than watch the River Plate game? ¿Por qué alguien escogería venir a la iglesia en lugar de ver el partido de River Plate? Which actually is right now, it's happening. Que ahorita mismo It's están right dando el now. partido, ¿no? Like, why would I want to listen to this guy rather than watch River Plate? It doesn't make sense. No tiene sentido, porque ¿por qué yo quisiera escuchar a este hombre que está acá en lugar de ver mi partido de River Plate? Okay, but unless this is the Word of God, A menos de que eso sea la palabra de Dios. unless there is a book of remembrance that's really being A written, menos que haya un libro
del recuerdo que está siendo escrito arriba. And, it's awesome that so many people would say to you, oh no, you have to be responsible. Y muchas personas se van a decir, tú tienes que ser responsable. You can't give your tithe to the church. No des tus diezmos a la iglesia. You have to be responsible. Porque tú tienes que ser responsable. But we in the kingdom, we would say like, yes, I want to be responsible. Pero en este reino nosotros diríamos, sí, yo quiero ser responsable. I give my tithe because I want to be responsible. Y por ser responsable, yo doy mis diezmos. And some say, I want to be responsible, so I give above my tithes. Yo quiero ser responsable, por eso I will give more than my tithe. Por eso yo voy a dar mucho más que un diezmo. Because I want to be responsible. Porque yo quiero ser responsable. Because God gave me my finances. Porque es Dios quien me da mi economía. And I want to honor Him. Entonces yo quiero honrarlo a Él. And when I honor God, yo quiero honrar a Dios. that is responsible. Eso es ser responsable. That is responsible. Eso es When I responsabilidad. honor God with my time. Cuando yo honro a Dios con mi tiempo, that is responsible. eso es responsable. But the world would say, no, you are wasting your time. Pero el mundo te dice, tú estás perdiendo tu tiempo. And we are like, no, I'm actually gaining a lot. Y nosotros decimos, no, en realidad estamos ganando mucho. And I'm investing in heaven, Y estoy invirtiendo en el cielo, in eternal things. en cosas eternas. So our orientation is different. Entonces nuestra orientación es The diferente. things we are looking for are different. Las cosas que nosotros estamos buscando son diferentes. We would say in Hungary we don't do it this way. Entonces tal vez dicen, no, en Hungría no lo hacemos de esta forma, We do it this way. lo hacemos de esta otra forma. And growing up, there were things that were normal for me. Y mientras yo crecía, habían cosas que eran normales para mí. And when I was introduced to the kingdom, Pero cuando yo entré al reino and the Holy Spirit dwelt in my heart, y el Espíritu Santo moraba en mi corazón, he started to work in my life. Él empezó a obrar en mi vida. And some things that I thought was normal, they were not normal. And I Y- was convicted over this thing. Y algunas cosas que para mí eran normales, en realidad no lo eran. Just a couple more examples how Jesus confronted the culture of his day. Entonces vamos a ver algunos ejemplos más sobre cómo Jesús confronta la cultura. In Matthew 21, En Mateo 21, he enters Jerusalem. Él entra a Jerusalén. This is the center of Judaism. Ese es el centro del judaísmo. Yeah, this is the holy temple site. Ese es el templo santísimo. And he goes and, flips over tables. Y Jesús va y empieza a tirar las mesas. And he drives out the people who are selling ceremonial sacrifice Y con animals. un látigo golpea a las personas que estaban vendiendo animales de sacrificio. And in verse 17 En el verso 17 of Matthew 21, de Mateo 21, verse 12. Verso 12, Yeah, 21:12. 21:12. Jesus went into the temple of God, drove out all those who bought and sold in the temple, and overturned the temples of the money changers and seat of those who sold doves. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, Those were sacrificial animals. porque eran animales para el sacrificio. Jesus, the holy animals. Come on. Y ellos decían, pero Jesús, esos son animales santos. Maybe they invented the saying, "Holy cow." Just joking. Tal vez Probably not. ellos inventaron, la vaca es sagrada. Yeah, it doesn't work in Spanish. Okay. Holy cow. Anyways, 12. He said to them, "It is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it the den of thieves." Verso 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Then the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. And the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did,
And the children crying out in the temple, saying, Hosanna to the Son of David, and they were indignant. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. He has the lame and the blind come in. Él tiene al cojo y al ciego que entran. That's the sign of the Messiah, the coming Messiah. Y esa es una señal de el Mesías que venía. Yeah, the Messiah would heal the blind. Y que el Mesías iba a curar al ciego. And that the lame would walk and Y skip. que el cojo iba a caminar. Yeah. And in the temple, he heals the lame and the blind. Y en el templo él sanó al ciego y al cojo, a los cojos. And the children, they say, this is the son of David. Y los muchachos decían, este es el hijo de David. And he said to them, do you hear what they are saying? And Jesus said to them, yes, have you never read, out of the mouth of babes and nursing infants you have perfected praise. Y en el verso 16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Jesus showed the power of God in the temple. Jesús mostró el patrón. Power. Mostró el poder de Dios en ese templo. He performed the messianic miracles. Él mostró ahí los milagros mesiánicos. And he drove out those who were selling. Y botó a las personas que estaban vendiendo esas palomas. He set this whole religious system, upside down, right side up, basically. Jesús botó todas esas cosas religiosas que estaban ocurriendo. And he disrespected the religious culture of the day. Y ahí él no respetó a la cultura religiosa que estaba ocurriendo. Okay, the holy temple. Porque era el templo santo. And he just drives them all out. Y él solo botó a todos. And he's like, bring in the lame, bring in the blind. Y él dijo, no, traigan a los cojos, a los ciegos. And he heals them. Y los sanó. Okay, here's another one in verse 28. En el verso 28. What do you think? A man had 2 sons. He came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not, but afterwards he regretted it and went. Then came to the second and said likewise. He answered and said, I go, sir, but he did not go. Which of these 2 did the will of his father? And they said to him, the first. Jesus said to them, assuredly I say to you, the tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. 21-28. 21-28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y él respondió, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. Until 31. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan. 31. Yeah. Okay. Hey, the religious authorities of the day. Las autoridades religiosas del día. Pharisees, scribes, Fariseos, escribas. Remember, we are in Jerusalem. Acuérdense que estamos en Jerusalén. It's all Judaism. It's all kosher. Y hay toda esta cultura y el judaísmo. And Jesus tells these guys, listen, the harlots and the tax collectors will go to heaven before you do. Y Jesús les dice, las rameras y los publicanos irán al cielo antes que vosotros. Ouch.
Ouch. That didn't sit well. Eso no fue algo que fue bueno, ¿no? Jesus didn't try some flowery language. Porque Jesús no usó Nice language. un vocabulario, un lenguaje bonito. Do you remember the woman at the well? ¿Se acuerdan de la mujer en el pozo? Oh yeah, our father Jacob. Nuestro padre Jacob, We are Samaritans, you are Jews. nosotros somos samaritanos, ustedes son judíos. And we need to worship in Mount Gerizim, and we need to worship on this mountain. Y ellos decían, bueno, vamos a adorar nosotros en esta montaña, Talking religious. porque hablaban de una forma religiosa. And Jesus is like straight to the point. Y Jesús fue de frente al punto. He was not supposed to talk with a woman, Porque él no se supone que tenía que hablar con esa mujer, especially not being a rabbi. especialmente si era un rabí, Yeah, especially not with a Samaritan woman. especialmente si era una mujer samaritana, Especially not one with a bad reputation. especialmente con una persona que tenía una mala reputación. He had 4 solid reasons not to have that conversation with that woman. Y él tenía 4 razones sólidas para no conversar con esa mujer. And even the woman was like, Jews have nothing to do with the Samaritans. Y bueno, y la mujer incluso estaba sorprendida y decía, pero no, tú no tienes que hablar, ¿no? Acá conmigo, con los samaritanos. And Jesus is like, well, I don't really care. Y Jesús estaba como, no me I'm here interesa, to ¿no? save the world. I'm here to do the Father's will, and not Porque to please myself. yo estoy aquí para hacer lo que el Padre quiere, no para poder agradarme a mí. But you know what, Jesus, he's not trying to become popular. Porque Jesús no estaba intentando convertirse en alguien popular, He's not appealing to the natural man. porque él no se parecía al hombre natural, He challenges the natural man, sino que desafiaba al hombre natural and he ministers to the real need. y ministraba a las necesidades reales. I love it in Corinth. En Corintios, The toughest message, Primera de Corintios. the toughest message about sexual purity is in what book of the Bible? El mensaje más duro sobre la pureza, Sexual purity, yeah. en la pureza sexual, ¿en qué libro está? The book of Corinth, 1 Corinthians. En el libro de Primera de Corintios. The filthiest city, the most immoral city in the book of in the Bible. El lugar o la parte en la Biblia que vemos a una ciudad inmoral Okay, temple of Aphrodite. es el templo de Aphrodite. Afrodita. 1,000 temple prostitutes. Era un templo de prostitutas. And Paul, he's not going to be like, well, God understands. You're a man, so God, it's okay. Y Pablo no decía, bueno, Dios va a entender, él fue hombre, ¿no? Está bien para él. There are people who say that, Pero hay personas que dicen eso. and that's an error. Y eso es un error. I heard a preacher say this in our private conversation. En una conversación privada escuché a un pastor diciendo esto. Not in our ministry. No de nuestro ministerio, Another ministry. de otro He ministerio. was like, well, if the couple has problems and the man, hasn't had sex for so long, then, I can justify it. Y decía, bueno, si la pareja ha tenido muchos problemas y si el hombre no ha tenido relaciones sexuales por un buen tiempo, entonces yo puedo entender I eso, ¿no? justify the Sí, hace man otra cheating cosa. on his wife. Entonces yo justifico que ese hombre pueda engañar a su esposa. Which chapter and which verse says that? Entonces, ¿en qué capítulo, en qué libro dice esto? Okay. What they do is they alter the Bible. Y lo que ellos hacen es alterar la Biblia. They use our cultural standards and cultural, customs. Ellos usan los estándares culturales y la cultura para
maquillar. But you see, esto. the Word of God is above our cultures. Pero podemos ver que la palabra de Dios va más allá de la I cultura. can say, well, we're in Hungary. This is just the way things are in Hungary. Así es la vida. Porque yo puedo decir, ¿no? En Hungría así son las cosas, así es como funciona. Look in 1 Corinthians 6, Paul confronts the local culture. En 1 Corintios 6 vemos que Pablo confronta a la cultura. Verse 9, Verso 9. do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, adulterers or homosexuals, nor sodomites, thieves, covetous, nor drunkards, nor revilers, extortioners will inherit the kingdom of God. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. He's like, the point is still justification by grace through faith. Y el punto aún es que somos justificados por gracia, por medio de la fe. The unrighteous will not inherit the kingdom of God. Pero los injustos no heredarán el reino de Dios. And how we are justified, Y nosotros somos not justificados, by works. no por obras. But he says, but don't be deceived. Pero dice, que no te engañen. If this is what characterizes your life, Porque si esto es lo que caracteriza tu vida, you're probably not saved. tal vez tú no eres salvo. You're probably not saved. Si tú eres así, tal vez no eres salvo. Probably Probablemente. you're not saved. Probablemente no eres salvo. This is your life, Si tu vida es así. And again, God knows the heart of everyone who belongs to Him. Y bueno, Dios conoce el corazón de cada uno de los que le pertenecen. But Paul makes it clear here. Pero Pablo es muy claro acá. Okay, these guys don't inherit the kingdom of God. Todos estos hombres no heredarán el reino de Dios. Hombres o mujeres. It says in a place where sexual immorality was so normal, he says unacceptable. En este lugar donde esta inmoralidad era aceptada, dice, no, esto no es así. Sorry, not sorry, but confronts the local culture. Así no es como se manejan y está confrontando a la cultura. Okay, he says these are the standards of God, Porque estos son los estándares de Dios. and these are above our cultures. Y todo esto sobrepasa nuestra cultura. Here's another one for you, Titus, En my Tito, favorite. mi libro favorito. Titus was the guy that Paul sent when he had problems with the local church. Tito es el hombre que Pablo envía cuando él estuvo teniendo problemas con la iglesia local. And many believe he was a strong guy or a tough guy. Y todos pensaron que él era un hombre muy duro, muy fuerte. Maybe someone like Pastor Shibeli. Alguien tal vez como Pastor Shibeli. I would imagine send Pastor Shibeli to talk to that guy. He will not do that again. Just he will fix the problems. Si fuera Pastor Shibeli, él arreglaría los problemas bien rápido. Okay, and so here is Paul writing to Titus, Entonces acá está Pablo escribiéndole a Tito. and he basically says that there is this culture of on Crete. Y básicamente dice que hay esta cultura In Crete, en Creta, right? Mediterranean en culture, el Mediterráneo, tranquilo, una cultura así. And in verse 5 it says that they are in Crete. Verse 5, Titus 1. Tito 1:5 habla que están en Creta. And so these guys are very relaxed, very Mediterranean and chill. Y estos hombres son mediterráneos y están por ahí. And then, but then Paul says there is here something that I want you to challenge. Y bueno, y Pablo le dice, no, acá hay algo en que yo te quiero desafiar. In verse 12, En el verso 12 says, one of them, a prophet of their own, said, Christians are always liars,
evil beasts, lazy gluttons. Y uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. So, the natural mind Entonces, la mente natural would say, okay, well, let's plant a church, diría: bueno, vamos a plantar una iglesia, but we're not going to challenge people. pero no vamos a desafiar a las personas. You know, because they're, what is the personality type, the picnic? Porque ¿cuál es la Yeah. personalidad que tienen? You know, the four types of personalities, and one is the chill, relaxed guy. Porque son personas que tienen una personalidad muy relajada. So they are like that. So Entonces son así. we're not going to tell them, we're not going to write them epistles Entonces no le vamos a escribir a ellos una epístola, like 1 Corinthians 9, like you run like an athlete. como en 1 Corintios 9, corre como un atleta. I buffet my body. Yo I discipline my body. disciplino mi cuerpo. You know, like we're not going to write them stuff like that. Entonces no vamos a escribirle cosas como estas a ellos. Okay, Titus, we're just going to tell them to lay back and chill, and if it's the will of God, it will be done. Entonces le diremos que solamente estén por ahí. Entonces si es la voluntad de Dios, se hace. ¿no? They are lazy, so teach them predestination. Entonces ellos son ociosos, enseñarles la predestinación. You know, they won't go evangelize. No irían ellos a evangelizar, They claro. are already relaxed about everybody's, future. Porque ellos ya están relajados sobre el futuro de las personas. Right? The elect will be elected and saved whether or not they want, Las personas son elegidas, y van a ser salvas aunque no quieran. even though they don't want, they will be because they are elected. A pesar de que esas personas no quieren ser salvas, van a ser salvas porque son elegidas. And people who want to be saved but are not elected, well, too bad, sorry, you're not elected. Y las personas que sí quieren ser salvas pero no son elegidas, bueno, qué pena, pues no te eligieron. Some really think that's how it is, and it's not. Y muchas personas realmente piensan que es así. Anyways, Paul Bueno, como sea. Paul says these guys are lazy Pablo dice, estos hombres son ociosos and they are liars y son mentirosos and they are evil. y son malos. In verse 13, this testimony is true. Y en el verso 13, este testimonio es verdadero. Therefore rebuke them sharply, that they might be sound in the faith. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Okay, so Paul is like, rebuke them sharply. Entonces Pablo está diciendo, repréndalos duramente, You challenge them desafíalos, because the way that we live, porque la forma de cómo están viviendo okay, is not defined by my natural disposition. no está definida por mi disposición natural. Okay, it's not defined by what I like naturally or don't like. No se define por lo que me gusta naturalmente. In the kingdom of God, En el reino de Dios we have new desires. tenemos nuevos deseos. Colossians chapter 3, Colosenses 3, verse 1 through 3. verso 1 al 3. We put our affections on things above. Ponemos nuestras afecciones arriba, a las Yeah, cosas de arriba. we have a different orientation. Tenemos una orientación We diferente. have a different culture. Tenemos in the una kingdom. cultura diferente en este reino. The Old Testament prophecies, sometimes they say, I will give them a new language. Las profecías del Antiguo Testamento decían, yo les voy a dar un nuevo lenguaje. We say things differently. Nosotros decimos cosas de una forma diferente. It's normal, I heard it, that people refer to each other by skin color. Es normal que unas personas se refieran a las otras personas por la forma de su piel, el Yeah, color de su piel, Skin color. el color de la I hear piel. people sometimes call each other chato, O algunas personas también les llaman a otras, ¿no? Chato, cholo, cholo. chino, negro. Absolutely unacceptable. Eso no es aceptable. Well, but this is acceptable. We are in Peru. You have to understand we are in Peru. Pero tú tienes que entender porque estamos en Perú. Yes, we are in Peru. Claro, estamos en Perú. But God created the universe, Pero Dios ha creado el universo. and Peru is in the universe, Y Perú está en el universo. and God's standards Y los are estándares universal. de Dios son universales. And
because we are all image bearers of God, Y como todos somos a imagen y semejanza de Dios, we need to treat each other with respect. tenemos que tratarnos unos a otros con respeto. Okay, we are image bearers of God. Nosotros somos la imagen de Dios. Yeah, and we can't refer to each other with those derogatory terms. Y bueno, no nos tenemos que tratar unos a otros con ese tipo de términos. Okay, we can't call each other like that. No podemos llamarnos así. And the people would not understand us. Y estas cosas la gente no lo entiende, no lo People would be entendía. like, well, No lo this entiende. is how we do it here. Porque ellos dicen, no, pero así es como nosotros lo hacemos, ¿no? Well, Así tratamos a la gente. And we say like, no, Pero nosotros decimos, no, in the kingdom, en el reino. we do things differently. Nosotros hacemos cosas de una forma diferente. Not in a self-righteous way, okay? No de una forma de autojusticia. Okay, we don't think we are better than anyone else. Porque no creemos que somos mejores que otros. In fact, Pero en realidad, I think I'm like, worse than most en realidad people. yo pienso que soy una de las peores personas. I do think. Yo creo eso. You don't see my heart, but God, He sees. Porque tú no ves mi corazón, pero Dios sí lo hace. But in the kingdom, Pero en el reino we have different standards. tenemos estándares diferentes. Okay, we don't refer to each other like gordo or flaco. No nos referimos a otras personas como gordo, flaco. We don't refer to each other according to ethnic background or body types. No nos referimos a las otras personas por la forma de cómo se ven, If you want de to sus call me, etnias. if you want to call me skinny, you can. Okay. Porque si quieres llamarme flaco, puedes hacerlo. Okay. I'd like to be skinny. Yes, I can. Yeah. Porque me gusta ser flaco. I would like to be flaco. Okay. Like literally. Me gustaría flaco. ser literalmente flaco, en realidad. Okay, but sometimes I'm getting a little bit of a Pero a gordo veces here. estoy siendo un poco gordo. Sí, Okay. gordo. So we watched that. Entonces nosotros vemos esto. I was working at a working place that was a secular working place, Yo estuve trabajando en un lugar que era secular. and John Neal, who is Korean, he was working with us, Y Jong-il, que es de Corea, también está trabajando con nosotros. and people sometimes they refer to him as Chinese, chino, Y la gente le llamaba chino. and I told one of them, okay, I'll just call you Boliviano then. Entonces yo también te voy a llamar a ti boliviano, ¿no? Whoa, I'm not Bolivian, I'm Peruvian. Pero él decía, yo no soy boliviano, soy peruano. No, you're Bolivian. No, tú eres boliviano. No, I'm not Bolivian, I'm Él Peruvian. decía, pero yo no soy boliviano, yo soy peruano. No, you're Bolivian. Yo decía, pero sí, tú eres No, boliviano. you look Bolivian to me. Porque para mí tú te pareces como un boliviano. No, I'm Y decía, Peruvian. no, yo soy peruano, no soy boliviano. Repeat after me. Y yo le dije, repite después de mí. Korean. Coreano, coreano. Okay, Korean. Okay. Entonces eso es. Learn. Aprende. Okay. We learn. Y nosotros aprendemos. Okay. Not everybody who is Caucasian is from America. Not everybody who is white No todo que sea blanco o gringo comes from the United States. viene de Estados Unidos. Yeah, I think 99% of people believe that I'm from the United States. Creo que el 99% de personas piensa que yo soy de Estados They Unidos call me gringo. y me llaman gringo. And I said, excuse me, Y yo le digo, perdón, I have a better sense of fashion. yo me he visto mejor y sé más Okay, fashion. And I drink my espresso. Y yo tomo mi espresso. And I'm not wearing a baseball Y cap. no tengo un gorro de béisbol. Okay. When we got Está bien. famous designers, No in tenemos Europe, diseñadores famosos. designers, Tenemos diseñadores fashion famosos. designers. We're fashion-minded Nosotros people. somos más fashion How que could ellos. you even confuse Entonces, us? ¿cómo puedes incluso confundirnos? Okay. So, referring to each other by physical features is really not how we do things in the kingdom.
Entonces en este reino, refiriéndonos a unos a otros en la forma de cómo nos vemos, In the no world, es aceptable. in the world, sometimes they learn the polite way to interact with each other. En el mundo encuentran de una forma Polite, like amigable, or bonita de interactuar con otras personas. and they say señor or señorita, Y buscan esta forma educada y te dicen señor, señorita. and that's correct. Y eso está bien. And we do that, Y también hacemos eso. but our motivation is different. Pero nuestra motivación es diferente. Our motivation is I want to respect that person because he is the image bearer of God. Y yo pienso de esta forma, yo respeto a esta persona porque está en la imagen de Dios. Now in Romans 16 En Romanos is 16, really the text that we wanted to get to, que es el libro que realmente tenemos que estudiar. and just wanted to for another half an hour, if I may, Tal vez por media hora más. we'll look at the first couple of verses, Mira los primeros versos. and you see what you see here is kingdom culture. Y lo que ves acá es una cultura del reino. Okay, so here is Paul, and he is greeting a group of believers. He's Paul, and he's talking to a group of believers. Acá vemos a Pablo que está con un grupo de creyentes. And he already said, like, well, at some points, I kind of spoke a little stronger. Y puede decir, bueno, acá tal vez a veces yo hablo de una forma muy fuerte. It says in 15:15, nevertheless, brethren, I have written more boldly to you on some points. Romanos 15:15. I have written you in some points a little more boldly. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Okay? He didn't plant this church. Él no plantó esta iglesia. He has never been there. Él nunca ha estado en ese lugar. They haven't, and some of them have been believers longer than Paul. Y muchos de ellos tal vez han sido creyentes por un tiempo más largo que lo que fue Pablo. Okay? And he says, in some points, I spoke to you a little strongly. Y él dice, no, en parte con atrevimiento os he escrito. And like tonight, you could think like, well, Elias is kind of like, making a couple points, but he's speaking a little strongly tonight. Y bueno, tú puedes decir, no, Laios está hablando acá de algunos puntos, pero está hablándonos con atrevimiento. Like, why does he speak so strongly, ¿Por qué él habla de esta forma? Because it's the word of God, but Porque es la palabra de Dios, claro. okay. But look at Romans 16. It's mind-blowing here En Romanos 16, that 16, that he would greet a lady first in this chapter, que él saluda a una mujer primero en este capítulo. and she's a businesswoman. Y esta es una diaconisa, Well, a businesswoman. una mujer de negocios. And she's traveling through, Y está viajando. and he tells the church, treat this woman with honor. Y él le dice a la iglesia, traten a esta mujer con honor. Okay, it's fascinating. It says, "I command you to Phoebe, our sister, who is servant of the church in Cenchrea, that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and assist her in whatever business she has need of you. For indeed she has been a helper for many, and of myself also." Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Cenchrea was that area that Corinth belonged to, that we showed you on the map before. Cencrea estaba en un lugar que les mostramos en el mapa. Yeah, Ajá. Corinth was in Cenchrea. Y Corinto estaba ahí. Okay, and so he basically says, here is a woman, he's traveling through, and I want you to treat her, it says, in a manner worthy of the saints. Y bueno, él dice, no, esta mujer está viajando y que quisiera que la traten a ella como es digno de los santos. And that's like the idea,
in a manner that's worthy of the saints. Y eso, así como dice acá, ¿no? Como es digno de los santos, en esa manera. So that is like kingdom culture there. Entonces, ahí vemos la cultura en el reino. Okay, you can say Jesus culture, but it's already, a trademark, so we can't use Jesus culture. I had to come up with a different term. No, it's a Podremos kingdom decir culture. la cultura de Jesús, ¿no? Pero mejor hay que dejarlo así, hay que decir la cultura del reino. Okay, it's a band. The Jesus culture is a band. Okay, so Paul says we will treat this lady with respect. Entonces Pablo dice, vamos a tratar a esa mujer con respeto. And I want you to assist her and help her. Y yo quiero que le ayuden en cualquier cosa que necesite. If you look at the Roman culture and the Greek culture, Si tú miras la cultura romana y la cultura Greek, yeah, Grecia. yeah. Treating women equally was like a totally new concept, and that was a Christian idea. Trataba a la mujer de una forma igual a los demás. That's a Christian idea. Y esa es la idea cristiana. Okay, you honor women. Nosotros honramos a las mujeres. Think about Paul. He is in Corinth. Porque piensa en Pablo, él está en Corinto, With all the stuff that's going on in Corinth, con muchas cosas que está pasando ahí en Corinto. and he is like, in the kingdom we honor women. Y él dice, en el reino nosotros honramos a las mujeres. Okay, 3. Greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. Verso 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Now, in this chapter, Paul is greeting people in Rome. Entonces, en este capítulo, Pablo está saludando a muchas personas de Roma. And one common word that you would read that occurs several times is worker and helper. Y bueno, una palabra que vas a ver mucho en este capítulo es colaboradores, los que ayudan. There is the sense of these people ministering, being actively involved in the ministry. Y hay esto de que hay muchas personas que están involucradas en el trabajo del ministerio. Verse 1, a servant. En el verso 1, siervo, Yeah, that's a woman who Sierva. helps others. una persona que ayuda a otros. Okay, it says, she has been a helper of many and of myself. That's the end of verse 2. Y al final del verso 2, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Helper, server, servant. Una persona que sirve a los demás, que ayuda a los demás. Verse 3, Aquila and Priscilla, they are fellow workers. En el verso 3, Priscila y Aquila, colaboradoras. And that's Colaboradores. kingdom culture. Y esta es la cultura del reino. Right? Like, we have the Holy Spirit. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. And, Jesus, he came to serve Y Jesús vino a servir, and to lay down his life. hasta dar su vida por Right? nosotros. This is John 3:16. En Juan 3:16. And he gave us that life. Y Él nos dio esa vida. 1 John 3:16. 1 John 3:16. Primera de Juan 3:16. Easy to remember. That's the only reason I could remember. Es fácil de recordar eso, ¿no? John 3:16, Primera de 1 John Juan 3:16. 3:16 y Juan 3:16. Therefore we lay down our lives. Y es por eso que nosotros entregamos nuestras vidas. That's like, in the world, like, why would I do anything for someone else unless I have a benefit from it? En el mundo dirían, ¿por qué yo haría algo para otra persona a menos que yo sea beneficiado con eso? Right? Why would I do something for you? Dirían, ¿no? ¿Por qué yo haría algo para ti? Sometimes when we give out those evangelistic bracelets, Cuando damos los brazaletes, las pulseras de evangelismo, sometimes they go, okay, how much? ellos a veces dicen, ¿cuánto cuesta? No, that's a gift. Y nosotros decimos, no, es un regalo. Okay, what do I have to do? Y te dicen, entonces, ¿qué tengo que hacer? No, it's a gift. No, es un regalo. Okay, do I have to sign anything? Pero tengo que firmar algo. No, it's a gift, it's Y tú dices, yours. no, es un regalo, es tuyo. Okay. Y dicen, no, está bien. Are you sure? Yeah. ¿Estás seguro que es un regalo? Okay. Why would I do something for someone else?
Porque ese es el pensamiento. ¿Por qué yo haría algo por alguien I más? love Romans 5. Me gusta- 2 Corinthians 5. Me gusta 2 de Corintios 5. The love of Christ constrains us. El amor de Dios nos constriñe. Right? We hold this that if one died for all, Que porque si Él murió por todos, right? Those who live should not live for themselves. los que viven ya no vivan para sí. Like why would I not live for myself? ¿Por qué yo no viviría para mí? That's the normal way of thinking. Si esa es la cosa normal That's que la just gente normal. piensa, porque es algo normal. Well, should I live for others? ¿Que acaso debería vivir por otros? What am I, stupid? ¿Que soy estúpido? Why would I live for others? ¿Por qué yo voy a vivir por Of otros? course I will live for myself. Claro que yo voy a vivir para mí mismo. And in the kingdom, Y en el reino, it's like, I lose my life yo digo, yo pierdo mi vida and I will gain it. y lo gano. Different. Es muy diferente. And it's the opposite. Es lo opuesto. It's the opposite. Es lo opuesto. And when the believer lays down his life, Y cuando el creyente entrega su vida, denies himself and takes up his cross, se niega a sí mismo y carga su cruz, denies himself se está negando a sí and mismo takes up his cross, y carga su cruz follows Christ y sigue a Jesús, a by Cristo, faith. por fe. Oh, that's actually satisfying. Y eso es algo que te satisface. More satisfying than what I want to do. Mucho más de que si yo estoy en la posición de es lo que yo quiero hacer. What I want, how I want it, and Esto when es I want it. la forma en la que yo quiero hacer, cómo la quiero hacer, el tiempo que yo quiero hacerlo. I deny myself, take up my cross, follow Christ by faith. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz y sigo a Cristo por fe. Inconvenient, Esto es algo inconveniente, death, la muerte, but then resurrection life. pero luego una vida And more, una vida que resucita. okay, and more satisfying. Y ahí encuentro más satisfacción. I am involved in eternal things. Y estoy involucrado en cosas eternas. And there is this connection. There's a connection. Y hay una conexión. Like, this is what I'm supposed to be doing. Y yo pienso, esto es lo que se supone que yo estoy haciendo. I know it intuitively. Yo lo entiendo, lo sé. Yeah, I understand. This is what I'm supposed to be doing. This is where I'm supposed to be. Yo entiendo que eso es lo que se supone que tengo que hacer y se supone que estoy viviendo de esa forma. I could be watching River Plate, and that's Porque okay. yo podría estar viendo River Play, el That's juego, fine. y eso está bien. But this is even better. Pero esto es algo mucho mejor, And I can always watch it on YouTube porque later. después lo puedo ver en YouTube, ¿no? Okay. Anyways, servant and minister and helper. Colaboradores, sirvientes, personas Aquila que and ayudan. Priscilla. Aquila y Priscila. Right. Paul knew them in Corinth. Paul got to know Aquila and Priscilla in Corinth, Pablo conoció a Priscila y Aquila en Corinto, and they were tent makers, and Paul was working with them. y ellos eran colaboradores y Pablo estaba trabajando con ellos, obrando con ellos. Yeah, and they were great. Y ellos eran excelentes. Verse 4, who raised their own necks for my life, to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Verso 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. By this time, Entonces, en este tiempo, Paul was in jail in Philippi. Pablo estaba en la cárcel en Filipos. During his second missionary journey, Estaba en su segundo viaje misionero. and he was there was riotings in Galatia. He had a bad reputation because of riot and muchedumbre. Él tenía muchos problemas por los alborotos que estaban ocurriendo. Yeah, that's the first missionary trip Y in ese Galatia. fue el primer viaje misionero. And in his third missionary journey Y in en- Ephesus, he's got riotings like crazy. Y bueno, en el tercer viaje misionero, él estaba Éfeso. en Éfeso y estaba ocurriendo cosas locas, alborotos. And it was like if you were with Paul, Y él decía, no, si tú hubieses estado con Paul, sometimes you were in danger.
Muchas veces, si tú hubieras estado con Pablo, estarías en peligro, Multiple assassination plots. porque habían asesinatos múltiples, Yeah, it's plans only. que eran planes. In fact, when he's done writing this epistle, En realidad, cuando él estaba escribiendo esta epístola, he wants to sail to Caesarea. He wants to sail by sailboat él quería viajar for boat. por un bote a Cesarea. And he finds out that there's an assassination plot against him. Y él se da cuenta que había un plan para matarlo a él. So he has to travel on the land instead. Entonces, en lugar de eso, de viajar por bote, él tuvo que viajar por otro lado, que era por tierra. I have heard missionary stories in communist countries Yo tengo historias de viajes misioneros en lugares comunistas, where believers will risk their own life for other believers. donde creyentes arriesgan su propia vida por otros creyentes. That's really awesome. Y eso es algo increíble. And it happened to Aquila and Priscilla. They would give their lives, risk their lives for Paul. Y eso le ocurrió a Priscila y Aquila, que ellos arriesgaron su vida por Pablo. They would almost literally lay down their lives, give Ellos- their lives for Paul. Literalmente entregaron su vida por Pablo. 5. Likewise greet the church that is in their house. Greet my beloved Epaenetus, who is the first fruits of Achaia to Christ. Verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad Yeah, it's, verse. Saludad Five. a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Okay, here you can see that the churches were in houses. Y acá nos podemos dar cuenta que las iglesias estaban en unas casas. They probably met together publicly, sometimes in synagogues, sometimes in schools, like in Ephesus. Sometimes they met publicly. A veces ellos se encontraban en público, afuera en las sinagogas, en colegios, Yeah, and sometimes in houses. y muchas veces también en casas. Okay. In verse 6, greet Mary who labored much for us. En verso 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Labored much. Ha trabajado mucho. Here is these are servants. Vemos personas que servían. Okay. And then 7, greet Andronicus and Junia, my countrymen and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me. Verso 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. You have these people who've been believers before Paul was here. Entonces tenemos personas que fueron creyentes mucho antes de que lo fue Pablo. Greet Amplias, my beloved in the Lord. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Greet Urbanus, our fellow worker in Christ, and Stachys, my beloved. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Fellow worker. Un colaborador. So these guys, you see, today it's possible that there are churches Entonces, hoy en día es posible que haya iglesias that people sit and listen, que la gente se sienta y les escucha, but the idea is like entertainment. pero la idea de esas iglesias es dar entretenimiento. Okay, and people are like, well, I don't like the music. Y la gente puede decir, bueno, a mí no me gusta la música, Well, I don't like the preacher's style. a mí no me gusta el estilo del predicador. He is not like animated enough. ¿Por qué no nos anima lo He is suficiente? not funny enough. ¿Por qué no es tan gracioso? He can't hold my attention enough. ¿Por qué no me llama la atención escucharlo? And then you can go and change their diapers. Y bueno, tú puedes ir y cambiarle los pañales. 1 Corinthians 3:1 type of Christians. Primera de Corintios 1, ese tipo 3:1. 3:1, ese tipo de cristianos Babes in Christ. que son bebés en Cristo, Babes. bebés. Yeah, I don't like the music. I
I don't like the speaker. No me gusta el predicador. I don't like the color of the wall. No me gusta el color de esa I pared. don't like the... No me gusta eso. Well, okay, you know, the preacher is imperfect. Bueno, los predicadores no son perfectos. Are you surprised? ¿Te sorprende eso? Still, you know, ¿Todavía te sorprende eso? we already proved to you that Porque they ya are te not lo hemos perfect. probado también. So, you know, but we don't have that problem here. Pero acá no tenemos Thankfully. ese problema. Corinth, hey, I'm of Paul, I'm of Apollos. Los I'm of Corintios. Christ. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de tal. I'm of Kepha. Anyways, but here is a church that have like a different orientation. Pero acá vemos una iglesia que tiene una orientación diferente. Like guys are like here, they're servants, they're helpers, they labor much, they co-labor, and they are workers. Vemos gente que son siervos, colaboradores, que trabajan mucho, que ayudan. They are like, they have a different mindset. Entonces podemos ver que ellos tienen una forma de pensar diferente. 10. Greet Apelles, approved in Christ. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. When you read this word approved, Cuando lees esa palabra aprobado, the idea here is that there was a test, la idea es de que hubo un examen. like doctors would take a test, Así como los doctores te toman un examen and when they pass the test that they prepared for, they are ready to take a public office, you know, a doctor's thing. When they are approved by the test, y entonces cuando están aprobados por este examen, then they can function as doctors. ellos pueden trabajar como doctores Or they try the gold, o como prueban el oro you know, and it's like, okay, you know, this is truly gold. y dicen, bueno, este es un oro verdadero. And approved means that there is tests and trials. Entonces, aprobado quiere decir que ha habido como un examen en las pruebas. In ministry, there will be tests and trials. Y en el ministerio serás probado con pruebas. Okay, and it's amazing that there are approved men and women of God in the ministry. Y es increíble que hay mujeres y hombres aprobados en el ministerio. Okay, it says, greet those who are of the household of Aristobulus. That's end of verse 10. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Okay, a few more names here. Vamos a hacer unos nombres acá. Greet Herodian, my countrymen. Greet those who are of the household of Narcissus, who are in the Lord. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. And greet Tryphena, Tryphosa, who have labored in the Lord. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Greet the beloved Persis, who labored much in the Lord. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. You know, one of my favorite verses, Uno I de have mis- many. Bueno, tengo muchos versos favoritos, pero uno de mis favoritos, Proverbs 11:25. Proverbios 11:25. He who waters, El que riega, waters, like you water the grass, you water the el que plants, riega, shall himself be, he will be also watered. el que da agua o riega también será regado. Okay? Like when you minister, you are actually refreshed in the ministry. Porque cuando tú ministras, tú eres refrescado en eso, en ese ministerio. You lose your life, but you will truly gain it. Porque tú pierdes tu vida, pero realmente la estás ganando. And if I live for myself, Y si yo vivo para mí mismo do what I want to do, y hago lo que yo quiero, then I would really lose my life. yo realmente voy a perder mi vida. And that's an everyday decision we have to make. Y esa es una decisión diaria que tenemos que hacer. I have to live by faith and make those decisions every day. Tengo que vivir por fe y tomar una decisión diaria. And every time I decide to take up my cross and, let your will be done, not mine, Y cada día yo decido tomar mi cruz y decir que sea tu voluntad, no la mía. every time that I say that, Y cada vez que yo digo eso,
there is a satisfaction in that. Hay una satisfacción en eso. Verse 13. Verso 13. Greet Rufus, chosen in the Lord, and his mother and mine. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Greet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren who are with them. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas. Greet Philologus, Julia, Nereus and his sister, Olympas, all the saints who are with them. A Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Fílogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Greet one another with a holy kiss, and the Church of Christ greet you. The Church of Christ. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. One thing we note is that Peter is not in the list. Y una cosa que vemos es que Pedro no está en esta lista. You don't see Pedro's name here. Tú no Peter. ves el nombre de Pedro aquí. The notion that Peter was like the most important apostle. Y bueno, tenemos esto de que Pedro era uno de los apóstoles principales. Well, he was one of the apostles, but the idea that the Catholic Church has that Peter was like a preeminent guy. Así como la Iglesia Católica tiene esa idea, ¿no? De que Pedro era un hombre preeminente, And he was in Rome. que estuvo en Roma. Well, we don't see that Paul even greeted him. Pero acá vemos que Pablo ni siquiera lo saluda. Okay, so he probably was not in Rome. Entonces probablemente él no estaba en Roma, This is the book of Romans. porque ese es el libro de Okay, Romanos. and I don't see Peter's name here. Y yo no veo el nombre de Pedro acá. He was probably someplace else like Jerusalem. Probablemente él estaba en otro lugar como Jerusalén. Okay, so that's just a side note. Bueno, eso es un agregado. Okay, but again, what we read here in Romans 16 Y lo que leemos acá en Romanos 16, is a lot of love, vemos mucho amor, like respect, vemos respeto, and a culture in the body of Christ that is uncommon in the world. y vemos una cultura en el reino de Dios que es algo que no es común en el mundo. You could do a word study on each of these names. Y tal vez puedas hacer un estudio en cada uno de estos nombres. Some of them are Greek, some of them are Roman, Algunos son romanos, algunos son griegos, some of them are Jews, algunos de ellos son judíos, some of them are servants algunos de ellos son siervos, who don't even have names. que incluso no tienen nombres, Guy's name is number 4. que sus nombres son número 4, Right, that's a servant. pero son siervos, And you have the treasurer of the city in the same body. pero tienen el tesoro en la ciudad, en ese mismo cuerpo. Yeah. So you see that in the kingdom, we have something that is the type of unity that we don't see in the world. Y bueno, puedes ver que en este reino hay un tipo de unidad que no está en el mundo. Okay. Another thing that we see is that people lay their lives down and they ministered a lot. Otra cosa que vemos es que la gente entrega su vida y ministra a los demás. Okay. So that was our little portion tonight, Entonces eso fue nuestra pequeña porción por esta noche. and then we will pray. Entonces Jesus, vamos a orar. thank you that you laid down your life for us. Jesús, gracias por entregar tu vida por nosotros. We thank you that we have a new life in you. Te agradecemos porque tenemos una nueva vida en ti. Thank you that you died for us and you paid for all our sins. Gracias por morir por nosotros y pagar por todos nuestros pecados. And if you're here and you have never accepted Christ as your personal Savior, Y si tú estás aquí y nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, say to Jesus, I believe in you. dile a Jesús, yo creo en ti. I believe that you died for my sins on the cross. Yo creo que tú has muerto por mí
por mis pecados en la cruz. You were buried and you rose on the third day. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. I believe in you as my personal Savior. Yo creo en ti como mi Salvador personal. I want to get to know you. Yo quiero conocerte. Take me to heaven when I die. Llévame al cielo cuando yo muera. If this is your prayer for the first time, please raise your hand. Si esta es tu oración por primera vez, alza tu mano. Please raise your hand so we can pray for you. Alza tu mano para que nosotros podamos orar por ti. Okay, anyone here accepting Christ? ¿Hay alguien que está aceptando a Cristo por primera You vez? can just raise your hand. Alza la mano. All right. Well, Lord, we thank you for our new lives. Señor, te agradecemos por nuestras vidas nuevas. Lord, teach us the principle of taking up our cross, Señor, enséñanos este principio del tomar nuestra cruz. that we really find our lives when we lose it. Que podamos encontrar nuestras vidas cuando la perdemos. Lord, we want to experience this supernatural walk with you. Señor, queremos experimentar este caminar sobrenatural contigo. When we don't live for you, for ourselves, but we lay our lives down. Cuando nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que le entregamos nuestra vida. Lord, we pray that you would take these words Señor, pedimos que tú guardes estas palabras and you hide these things in our hearts. y que las escondas en nuestro corazón. And we pray that you would remind us these words. You remind us Señor, oramos para que tú nos recuerdes esas palabras, of these words de estas palabras in our daily lives, en nuestras vidas diarias. that we would practice what we heard tonight. Que podamos practicar lo que hemos oído esta noche. In your name we prayed. En tu nombre. Amen. Amén.